Agus, hablemos un poco de los modelos mentales para tomar decisiones. Creo que es un tema que nos pasa mucho con los clientes, que muchas personas trabajan muchísimo, 10, 12 horas por día, y te das cuenta que el error está en que no trabajan en las acciones correctas. Sí, a ver, cuando hablamos de modelos mentales, por si a lo mejor alguien de la audiencia no sabe lo que es o no sabe por qué podría llegar a servirle, lo que tienen de bueno son como ciertas reglas que uno tiene en la cabeza que les permite tomar decisiones fácilmente siguiendo algún patrón común, ¿no? Es como que vos sabes que cada vez que pasa X cosa, podés analizar qué decisión tomar en base a ciertas reglas, ciertas condiciones, con el objetivo de poder llegar al lugar a donde vos querés llegar más rápido, con menos esfuerzo, a través del mejor camino posible. Pero bueno, eso es por lo menos un poco lo que yo opino en términos de modelos mentales. Y también realmente le veo como un gran valor porque una vez que te acostumbras a usarlos y tenés algunos que te funcionan bien, lo que tiene de bueno es que muchas veces cuando viene alguna decisión difícil que no sabes cómo tomar, puedes rápidamente poder elegir qué camino seguir gracias a estos modelos sin tener que estar semanas, meses pensando en qué hago con esta decisión importante en mi vida. ¿Por qué no vemos un par de ejemplos comunes que le suelen pasar mucho a los emprendedores en su día a día? Mira, ejemplos comunes, por ejemplo, puede ser personas dicen, che, quiero conseguir más clientes. Bien, ahora, ¿cómo hago para conseguir más clientes? ¿No? Hay millones de caminos. ¿Qué hago? Prospección, creo contenido, y mismo si hago prospección, ¿qué hago? Llamo por teléfono en frío, mando emails, y si corro anuncios, y si, no sé, junto afiliados, y si armo una base de emails, o si hago un producto low ticket. Es como que hay millones de caminos, y ahí la pregunta es, ¿cuál de todos esos caminos, ¿no?, te va a llevar al resultado que querés de la forma más fácil, más rápida, con menos esfuerzo posible? Bueno, yendo un paso más atrás, el modelo que estás ahí mencionando es, antes de empezar, pensar cuál es el objetivo, qué resultado quiero conseguir. Porque incluso una de las cosas también muy comunes de los emprendedores es que se levantan en su día a día y se ponen a hacer tareas sin siquiera pensar el objetivo. Bueno, voy a mejorar el website, ponele, ¿no? Ok, ¿para qué vas a mejorar el website? ¿Cuál es el objetivo de mejorar el website? Total. Pero bueno, una vez que ya elegiste el objetivo, ¿sí?, y tenés estas distintas opciones, decisiones que tomar, ¿qué caminos vos solés seguir? ¿Qué modelos mentales? Mira, creo que hay varios modelos mentales. Los dos que más uso, por lo menos yo personalmente, es uno, que es evaluar la vida útil de cada una de las decisiones. Por ejemplo, hay ciertas decisiones o ciertas acciones que uno hace que le permite conseguir resultados a lo largo de varios meses. Ejemplo, si por ejemplo decido que voy a crear contenido, ¿no? ¿Qué me conviene? Crear un video corto que se haga viral, que se muestre en Instagram por 24 horas y después desaparezca y que no lo vea más nadie. ¿O me conviene dedicarle un poco más de tiempo y subir un video en YouTube que sé que va a posicionar a lo largo de 6 meses y lo va a seguir mostrando y lo van a seguir viendo personas a lo largo de 6 meses? O sea, ¿en qué me conviene enfocar el tiempo, no? En uno que esa decisión a las 24 horas deja de ser relevante y tengo que volver a crear otro contenido para poder seguir la rueda, o me enfoco en acciones que las decido una única vez y después me queda para siempre. Por ejemplo, no sé, ¿qué me conviene? ¿Armar un sistema para que después los empleados puedan seguir para poder hacer algo en particular? ¿O me conviene contratar a una persona sin el sistema y si después esa persona se va, tengo que volver a enseñarle de cero a otra persona? Claramente el sistema, porque a lo mejor al principio te lleva más tiempo, pero una vez que está creado, lo que termina pasando es que cualquier persona que vos le das ese sistema debería poder conseguir el resultado que estás buscando, y si no es simplemente iterar, ¿no?, el sistema hasta que funcione y que cualquier persona pueda conseguir ese resultado, porque el sistema en sí es bueno, aunque lleve más tiempo, ¿no?, hacerlo al principio, generalmente termina como dando mejores resultados en el largo plazo. Y ahí me lleva también al segundo modelo mental que uso mucho, que es el del apalancamiento, es decir, qué tanto esfuerzo o qué tantas unidades de tiempo o de plata o lo que sea le tengo que poner a algo versus el resultado que me va a generar. Por ejemplo, caso de adquisición de clientes. Si yo hago prospección, a lo mejor sé que en una hora puedo mandar tantos mensajes y eso me consigue
X llamadas de venta, pero ¿qué pasa? Si lo dejo hacer, ya no consigo más clientes, necesito estar haciéndolo de por vida, versus ¿qué pasa si en vez de estar 1 hora haciendo prospección, hago un embudo de ventas en un día, hago los anuncios, hago todo y después con ese mismo sistema puedo conseguir clientes por 6 meses cuando lo hice una única vez, ¿no? Si tiene sentido. Entonces creo que estas son las dos cosas que generalmente uso a la hora de tomar decisiones. Contame vos, ¿cuáles son los que vos usás? ¿Qué opinás? Está muy bueno. Sí, con respecto a los sistemas hay una frase que escuché por ahí que me parece que está muy buena, que es: un sistema mediocre funciona mucho mejor que una excelente persona. Y creo que los sistemas son muy muy importantes, especialmente para esas cosas que tienen vida útil larga. Llevándole un ejemplo que no tiene que ver con los negocios, por ejemplo, a la alimentación. Comemos entre 2 a 5 veces por día, dependiendo de la persona, todos los días de la vida, y hay personas que en cada comida, por ejemplo, se preguntan qué van a comer y ahí gastan tiempo de decidir. Que bueno, hay un tema que es el de la fatiga de la decisión, que tenemos un número limitado de decisiones que podemos tomar por día, y bueno, lo que hacen estos sistemas es permitirte no pensar, que se ejecute el sistema y conseguís el resultado que estás buscando. Lo cual me parece crucial siempre estar pensando bien cómo, una vez que te das cuenta que tenés una acción en tu día a día que se repite, cómo puedo armar un sistema para que esta acción no me dedique decisiones todo el tiempo. Sí, de hecho, o sea, las personas más exitosas en el mundo generalmente las ves siempre con la misma ropa. Incluso a veces tienen 5 o 7 remeras completamente iguales, lo mismo con los pantalones, zapatillas, todo, porque es algo que eligen una vez, saben cuál es el conjunto que les gusta, que quieren usar, se sienten cómodos y después usan literalmente todos los días lo mismo y no tienen que todos los días levantarse y ponerse a pensar qué me pongo hoy entre todas las opciones que hay, ¿no? Como que se toman el tiempo de tomar la decisión bien una única vez y se aseguran de que eso les sirva por un buen tiempo. Y lo mismo con la alimentación, que es: si cada comida necesitas ponerte a pensar qué es lo que vas a, o qué comer, ¿no? Generalmente vas a terminar eligiendo una opción que a lo mejor no es la más adecuada en base a tus objetivos personales, si es que estás metido en el fitness o algo por el estilo. Entonces, el hecho de saber de entrada, planear y decir, bueno, de acá en adelante voy a comer esto de desayuno, esto al mediodía, esto a la tarde, esto a la noche, creo que te ahorra muchísimo en términos de tiempo, de cabeza, de todo. Y después sí puedes dejarte un espacio para jugar, ¿no? Si a la noche un día salís a comer o algo, o sea, está todo bien, no pasa nada, ¿no? Por eso significa que tenés que olvidarte de absolutamente todo, pero nada, el hecho de estandarizar todo lo máximo que se pueda hace que guardes banda ancha, ¿no? De tu cabeza. Sí, esto de gastar un poco más de tiempo una vez para armar un sistema que te dura por mucho tiempo. Por ejemplo, bueno, en vez de gastar 20 minutos diciendo que comer, me gasto 3, 4, 5 horas una semana en ver cómo lo sistematizo. Se relaciona con otro modelo mental que está muy bueno, que es sacrificar el corto plazo por el largo plazo. Creo que ese es otro modelo mental que siempre te veo también, siempre estar pensándolo, que es como que se presenta una decisión y no estás pensando solo en la consecuencia actual que va a ocurrir, sino en cuáles son las consecuencias que vienen. Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, cuando tenés que tomar una decisión de empezamos email marketing y tal vez en el corto plazo, y está bueno que mandemos un email, pero ¿cuál es la consecuencia a largo plazo? Y bueno, que tenemos que armar una estrategia, que tenemos que mandar un email todos los días, y ahí podés tomar una decisión más clara. Sí, creo que la mayoría de las personas toman decisiones en base a la primera consecuencia lógica, ¿no? Que creen que van a tener y se olvidan de todo el resto que conlleva tomar esa decisión. Si uno se compra una PlayStation, un televisor en la casa, es hermoso, lo vas a tener ahí, pero ¿qué pasa? Todos los días llegas a la tarde después de trabajar y a lo mejor en vez de ponerte a leer un libro, prendés la tele o te pones a jugar a videojuegos. Entonces, todas las acciones tienen un montón de consecuencias y cuando estirás un poco el plazo en el cual analizás, ¿no?, cómo tomar decisiones, te das cuenta que es completamente distinto y que también los resultados se vuelven muy claros. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un año de prospección versus qué pasa si yo hago un año de contenido? En un año, ¿quién va a conseguir mejores resultados? ¿En 2 años? ¿En 3? ¿En 5? Entonces, cuando estirás, ¿no?, el
el periodo en el cual analizás los resultados posibles, creo que se vuelve todo mucho más obvio. Lo mismo, por ejemplo, personas que llevan un caso personal. Cuando yo estaba trabajando en relación de dependencia, me puse a pensar, ok, supongamos que sigo trabajando en esta empresa o me voy a la mejor empresa posible o lo que sea. De acá a 10 años, ¿a dónde voy a llegar? Y por otro lado, ¿qué pasa si hoy renuncio? De acá a 6 meses, ¿dónde voy a llegar? Bueno, seguramente dentro de 6 meses esté haciendo menos que ahora. Pero si lo evalúo de acá a 10 años, ¿cuál de los dos es más riesgoso? ¿Seguir estando en el lugar que sé que dentro de 10 años como máximo me va a llegar a punto A? ¿O estoy dispuesto a asumir el riesgo en el corto plazo, sabiendo que en el largo plazo el resultado va a ser mucho mayor? Sí, lo de invertir el riesgo me parece clave. Pero bueno, otro modelo mental que tiene que ver esto con con los sistemas es que muchas personas muchas veces se enfocan en cómo agregar cosas a lo que están haciendo, y a mí me gusta mucho más el modelo mental de primero hacer todo lo más simple posible, porque el sistema más simple posible es el que mejor funciona, y por otro lado preguntarse todo el tiempo cuál es el cuello de botella. En vez de qué cosas podemos agregar o cómo podemos ir por otro lado, es cuál es el cuello de botella hoy que no me permite avanzar y atacar ese cuello de botella. Sí, ¿qué es eso que me está frenando para conseguir el resultado que quiero? Y también por eso es muy importante tener un resultado, porque si no sabes a dónde querés llegar, te pones a hacer cualquier cosa, te inventás un montón de tareas que no te llevan a ningún lado, porque no sabes realmente a dónde estás yendo. Entonces, una vez que tenés ese objetivo puntual es, ok, ¿cómo hago para llegar ahí con la mínima cantidad de variables posible, de la forma más sencilla posible? Y opino el 100%, o sea, estoy 100% de acuerdo. Ahora, creo que también como emprendedores y mismo para las personas, hay algo que es muy importante, que es manejar el riesgo. Es decir, ¿cuánto riesgo voy a asumir a la hora de probar esta acción? En términos monetarios, en términos de tiempo, de esfuerzo, de atención. ¿Qué es lo peor que puede pasar si sale mal, si no sale como espero? Versus ¿cuánto puedo ganar si sale bien? ¿No? En todo sentido. Entonces, por ejemplo, no sé, invertir en criptomonedas. Ok, primero, ¿cuánto vas a invertir? ¿Qué pasa si sale mal? ¿Cuánto vas a perder? Todo. Y si sale bien, ¿cuánto vas a ganar? Bueno, depende, ¿no? Es un ejemplo capaz que no necesariamente aplica a los negocios, pero es muy importante en cualquier decisión que uno toma a nivel inversión, a nivel negocio y todo. Es tipo, ok, tengo estos proyectos, ¿cuánto riesgo asumo si contrato a este coach, si compro este programa? O sea, en el peor de los casos, ¿cuánto tiempo voy a necesitar para recuperar esa inversión? Y en el mejor de los casos, dentro de 6 meses, ¿cuánto más voy a poder ganar, ¿no? por haber estado dispuesto a perder en el corto plazo con el objetivo que después, ¿no? Llegar a ese lugar que más rápido. Mucha gente se enfoca demasiado en el riesgo de perder, porque así es el ser humano, que se enfoca en lo de perder, pero muchas veces no se pregunta lo otro, que cuál es el riesgo de no hacerlo, qué ganancias me puedo perder, que es un poco la historia que vos contabas, que te preguntabas, ok, está bien, sí, sigo los 10 años en esta empresa, pero ¿qué pierdo si no sigo el camino, por ejemplo, de emprender? Y creo que esto de cuando un emprendedor, o en realidad cualquier persona, se sienta a ver qué hace y qué decisiones toma, otro modelo mental que creo que está muy bueno, que a mí me ayuda mucho cuando tengo que tomar decisiones, porque muchas de esas decisiones vienen cargadas de emocionalidad. Es decir, hago esto y qué pasa si sale mal, y si sale mal va a pasar esto. Y el modelo que a mí me sirve mucho es el del método científico. No tomarme nada como que está seteado en piedra, sino que todo es proponer una hipótesis. Bueno, ¿cuál es mi objetivo? Es este. Ok, ¿cuál es mi hipótesis para lograr el objetivo? Perfecto. Empiezo a tomar acciones según cuál yo creo que es la acción correcta, y después analizar el feedback y volver a crear una nueva hipótesis y hacer este círculo vicioso de hipótesis, acción, ver el feedback e iterar constantemente. Creo que sirve mucho, porque muchas personas, por ejemplo, dicen, bueno, voy a probar un anuncio, voy a probar un embudo, y cuando no les funciona lo dejan para siempre, en vez de entender que necesitas hacer 20, 30, 40 pruebas hasta encontrar algo que funcione. Y ese pequeño cambio de mindset creo que es súper útil cuando te estás proponiendo. Sí, creo que especialmente cuando sos un emprendedor que, por ejemplo, no trabajas con socios o con alguien externo, a veces se vuelve difícil tener una mirada objetiva de lo que uno está haciendo.
porque como que el inconsciente siempre trata de llevarte para los lugares que te mantienen seguro, que no te empujan y que no te van a llevar al lugar que realmente querés. Y es muy importante ponerse como en tercera persona, como un observador, y realmente mirar desde afuera si estás tomando decisiones en base a las emociones, ¿no? O en base a métricas que realmente son lógicas. Y ahí destaco que es muy importante tener las expectativas correctas. Por ejemplo, supongamos que, no sé, te pones a crear contenido y decís, bueno, voy a publicar 3 contenidos y después con 3 contenidos voy a ver si me funciona o no me funciona. Bueno, claramente, si lo estás midiendo, o sea, si tu expectativa es dentro de 3 contenidos que empieza a funcionar, nunca te va a funcionar y a lo mejor lo terminás abandonando porque de entrada las expectativas eran las incorrectas. Y voy a probar prospección. Probar prospección significa hacer 1000 mensajes, no 10. Hay una que habla Hormozzi, la regla de los 100, sí, que tenés que hacer 100, por ejemplo, 100 mensajes de prospección, 1000 mensajes de prospección, como dar la cantidad, la muestra suficiente como para ver qué resultado sale. Y creo que llevándolo al método científico es, a ver, otro que se asocia con otro modelo mental, que es el de enfocarse en el proceso y no necesariamente en el resultado, ¿no? Uh-huh. Y le agregaría la parte del método científico de iterar, porque hay mucha gente que dice, bueno, voy a tomar acción, y toma acción y acción y acción, pero nunca se sienta un segundo a ver, ok, qué resultados estoy consiguiendo de estas acciones y cómo hago los cambios necesarios si veo que no estoy yendo hacia donde quiero, siempre y cuando teniendo en cuenta esto de tener las expectativas de la cantidad de acción que tenés que tomar. Sí, por eso también es muy importante medir todo lo que uno hace, ponerlo en números y sobre números poder tomar decisiones, porque también incluso es lo que te permite entender en dónde está el principal problema del negocio, el cuello de botella, en qué te tenés que enfocar. Porque si no medís, no vas a saber en dónde está el problema, y si no sabes dónde está el problema, te vas a seguir inventando tareas que no te van a llevar a nada. Entonces, sí, o sea, creo que también otra cosa que tomo mucho en cuenta, por lo menos aplicado a los negocios específicamente, es que trato de que todo se vuelva como un sistema, tratar de que todo sea como una máquina, o sea, el proceso de ventas esté estandarizado y que si meto un vendedor o hago que otra persona venda por mí, que yo estar seguro que si hace X pasos, en promedio va a terminar cerrando X%. Lo mismo con los anuncios. Sé que, no sé, mi tasa de conversión en la página de aterrizaje de tanto el video de ventas, tantas personas me terminan agendando una llamada, sé que el costo por llamada de tanto, sé que en promedio tantas personas van a asistir a la llamada, y si sabes cuánto te cuesta cada cliente, pues es súper fácil escalarlo. Pero si no tenés un sistema y no puedes regular ninguna de las cosas porque está todo en el aire, es muy difícil que el negocio funcione de forma predecible, ¿no? Porque ahí es cuando pasa esto de decir, che, un mes vendo, otro mes no vendo, porque no funciona como un sistema y tampoco entendés cuáles son las variables que afectan el resultado final que estás tratando de conseguir, y si no lo puedes regular, o sea, sube, baja. Sí, tratar de como maquinizar todo o armar como varias máquinas. Creo que para eso lo que está muy bueno es siempre tratar de... Porque para muchas personas es muy difícil, uno hace cosas y después cuando trata de bajarlas a papel y qué paso a paso estoy tomando, le cuesta mucho esa parte. De hecho nos ha costado muchas veces, pero es saber que se puede y decir, ok, ¿cómo lo desgloso al paso a paso más chico posible? Porque hay un paso a paso que está ocurriendo, ya sea en toma de decisiones o en acciones que uno toma, pero sí, concuerdo que es crucial, especialmente en los negocios. Además de esto, ¿tenés algún otro modelo mental que capaz no hayamos mencionado que consideras relevante o que capaz a la audiencia le podría llegar a servir? Porque, no sé, vos lo usás para tomar decisiones o... Creo que el de preguntar por qué 5 veces, que es, bueno, tengo un problema. Ok, ¿por qué? Por esta razón. Ok, ¿por qué? Y dicen que cuando haces las 5 veces del por qué, llegas a la raíz del problema y podés atacarlo desde ahí. Y yo lo relaciono un poco con esa frase que dice que la mayoría de los problemas de las personas
se resolverían si pudiesen sentarse 20 minutos en una silla sin hacer nada a pensar. Y me doy cuenta muchas veces que como que a veces le tenemos miedo a... Es como que te desesperás ante un problema y es ¿qué hago, qué hago, qué hago? En vez de sentarte, es como que tenés miedo a preguntarte el por qué y sentarte a, ok, ¿cuál es el problema? Ok, el problema es este. Bien, ¿por qué está pasando? Por esto. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Y realmente si uno se sienta solo a pensar el problema sin distracciones, sin nada, y hace esta secuencia de los 5 porqués, la mayoría de las veces uno mismo termina encontrando la solución. La verdad es que coincido muchas veces. A ver, creo que cuando uno capaz no progresa de la forma que le gustaría es porque a lo mejor se está enfocando en el problema incorrecto. Muchas veces uno dice que quiero aumentar más clientes y cree que quiero conseguir más clientes y cree que el motivo por el cual no está consiguiendo más clientes es porque el sitio web no es lindo. Entonces se pone a arreglar el sitio web porque en principio pensó que el problema real era uno que en realidad no era el problema real. Entonces esto que estás comentando creo que es súper útil para llegar a la causa de raíz y después de ahí poder ver realmente cuál es la mejor solución. Creo que el tema es que mucha gente se queda en el primer o en el segundo porqué. Y creo que un ejemplo perfecto es esto que vos decías de cómo las personas toman decisiones de, che, ¿a qué me dedico? ¿O a qué me quiero dedicar? Y es, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? Bueno, creo que quiero dedicarme a la abogacía. ¿Por qué? Bueno, porque en mi familia lo hicieron y creo que me interesa. Ok, pero ¿por qué, no? ¿Qué es lo que te interesa? Y mucha gente se queda como en algo superficial, pero no llega al fondo que es, no sé, por ejemplo, quiero estatus. ¿Por qué querés estatus? Y cuando lo desglosás, tal vez es duro hacerlo porque muchas personas cuando lo empiezan a hacer se dan cuenta, por ejemplo en este caso, que están haciendo cosas por una razón de otra persona, externa, o por una razón que realmente no se alinea con los que ellos quieren. Sí, después terminan estando 5 o 10 años haciendo algo que de entrada sabían que no era lo ideal. La crisis de la mediana edad. Para ellos, pero aún así es como que no hicieron el trabajo, ¿no?, de seguir preguntando y siguieron ese camino por muchísimo tiempo y después dijeron, wow, me di cuenta que estuve 10 años metido en algo que no era para mí. Y ahí ya con esto podemos ir terminando, pero creo que hay ciertas decisiones que marcan mucho la vida de cada uno. Por ejemplo, la pareja que uno elige, por ejemplo, a qué se dedica, cuál es el negocio que va a hacer. Que dependiendo, como que hay ciertas acciones o decisiones que realmente vale la pena tomarse cierto tiempo para decidir bien, porque si lo decidís mal y lo analizás de acá a 10, 15, 20 años, tu vida puede ser increíble o puede ser a lo mejor lo peor que te puede pasar. Bueno, lo de la vida útil de las decisiones, ahí tenés decisiones de vida útil bien larga. Entonces creo que también es entender cuáles son las decisiones que son reversibles, ¿no? Que a lo mejor podés probar una cosa y si no funciona volvés para atrás. Y aquellas que realmente tenés que sentarte a pensar porque van a definir el camino en los próximos años. Totalmente de acuerdo. Así que, bueno. Un resumen un poco de lo que hablamos, la vida útil, tratar de sistematizar todo, de maquinizar todo, por no encontrar una mejor palabra. ¿Cuáles más hablamos? Hablamos un poco de tratar de hacer todo lo más simple posible, de encontrar cuál es la causa de raíz, la vida útil, bueno, de las decisiones y nada. Son por lo menos los que nosotros más usamos. Hay varios más, si están interesados también pueden ir a buscar en internet, se van a encontrar con muchas cosas, pero creo que estas son las que más usamos, que más nos sirven y... El concepto clave es este de poder utilizar modelos mentales para la toma de decisiones en vez de depender de uno. Y como Agus dice, hay muchos modelos mentales que si buscan en internet van a encontrar que están buenísimos y que le ayudan a uno a tomar mejores decisiones, que al final la vida de uno termina siendo la acumulación de decisiones que toma. Totalmente. 100%. Así que este fue el video de modelos mentales. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de suscribirse. Tienen dudas, déjennos saber en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.